El regulador que hemos dimensionado en la última clase, el regulador con caída de velocidad, tenía esta estructura. Unas referencias O, la constante de tiempo, que era 1 sobre 1 más S veces T sub 1, y la regulación del sistema, que entraba como retroalimentación, 1 sobre R. Ese era el regulador de velocidad. Acá entra como señal de entrada la variación de frecuencia. Ahora, este regulador lo vamos a aplicar a un sistema térmico. El modelo del sistema térmico era la constante de tiempo de la cámara de combustión, 1 sobre 1 más la constante de tiempo de la cámara. Acá entra el punto de perturbación, donde se mide la variación de carga, menos delta PL, y el generador más la carga, cuyo modelo era 1 sobre ms más d. La salida era la señal sigma, que entra como retroalimentación al regulador. Vamos a hacer el análisis de estabilidad. Entonces, para el análisis de estabilidad, vamos a hacer las siguientes suposiciones: que el amortiguamiento de la variación de carga-frecuencia tiene una variación pero no sustancial, entonces la despreciaremos, y que no existe variación de carga, delta PL igual a 0. En esas condiciones, ese punto de suma lo podemos anular. Entonces, las salidas respecto a la entrada, sigma sobre rho, va a ser en la malla directa todos estos bloques en cascada. Vamos multiplicándolos. D estamos despreciando, entonces tendríamos 1 sobre ms, que multiplica a 1 sobre 1 más S veces T1 por 1 sobre 1 más S veces T sub C, sobre la realimentación, que sería 1 más, porque es realimentación negativa, el producto de estos bloques por este. Entonces nos va a quedar 1 sobre RM por S por 1 sobre 1 más S veces T sub 1 por 1 sobre 1 más S veces T sub C. Hagamos operaciones algébricas. En el numerador, 1 sobre M por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C. En el denominador, sacando el común denominador, que sería el producto de esto, R por M por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C. En el numerador, este denominador multiplica a 1, entonces tenemos R por M por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C más 1, más este 1, ¿no? De acá se puede ver que se pueden simplificar ms con ms, 1 más S veces T1, 1 más S veces TC. Multiplicando extremos y medios, esta R pasa al numerador y en el denominador nos va a quedar, desarrollaremos el denominador, RM S por 1 más S cuadrado RM T1 por S cuadrado, que multiplica a 1 más S veces T sub C y más 1. Continuemos las operaciones. La relación de transferencia sigma sobre rho, R en el numerador, en el denominador, Rm por S por 1
Rm por S, más Rms por S veces Tc, Rm Tc por S al cuadrado, más ahora este factor por cada uno de ellos, Rmt1 S cuadrado, Rmt1 por S al cuadrado, más estos últimos dos factores, más Rm T1 Tc S cuadrado por S, S al cubo, y más 1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un proceso de factorización, es decir, la relación de transferencia va a quedar R en el numerador, en el denominador factorizaremos este coeficiente, Rmt1Tc, Rmt1Tc, que va a multiplicar a S al cubo en S cuadrado. Hemos factorizado Rmtc, entonces nos va a quedar más 1 sobre T1 por S cuadrado, este factor. De aquí, Rmt1 hemos factorizado, entonces nos queda 1 sobre Tc por S cuadrado. Y finalmente hemos factorizado Rm, entonces más 1 sobre T1 Tc por S, y el 1 más 1 sobre Rm T1 Tc. De acá se puede ver, se simplifica una vez R. Escribiendo en forma adecuada, para tener un polinomio mónico en el denominador, podemos escribir 1 sobre mt1 tc sobre S al cubo más estos dos factores. Voy a factorizar S cuadrado, 1 sobre T1 más 1 sobre Tc por S al cuadrado más 1 sobre T1 Tc por S y más 1 sobre R M T1 Tc. Bien, este denominador es la ecuación característica. Nos va a determinar si el sistema es estable o no. La ecuación característica. A esa ecuación vamos a aplicar el proceso de Zout-Hurwitz para ver la estabilidad del sistema. Esto ya lo podemos usar. Entonces, hacemos la tabla de Zout-Hurwitz, empezando por los coeficientes impares a partir del mayor exponente, S al cubo, y los coeficientes pares. Luego de S a la 1 y de S a la 0 vamos a ir generando. Entonces, los coeficientes impares, uno que multiplica a S al cubo y el otro impar sería 1 sobre T1 Tc. Los coeficientes pares, 1 sobre T1 más 1 sobre Tc, y el otro par sería el independiente de S, 1 sobre Rm T1 Tc. Bien, el término que viene aquí, voy a poner con un símbolo, el término que viene aquí, ¿a qué es igual ese término? Recordemos, para que el sistema sea estable, en la primera columna no tiene que haber cambios de signo. Entonces, este coeficiente, ese término que viene acá, es el producto de estos dos, 1 sobre T1 Tc, que multiplica por 1 sobre T1 más 1 sobre Tc, menos el producto de estos dos, 1 sobre Rm T1 Tc,
sobre el elemento pivot. Y el elemento pivot viene a ser este. 1 sobre T1 más 1 sobre TC. Ese sería el término que viene acá. Y acá, bueno, viene un 0. El que viene acá, todo esto que hemos encontrado por ese factor menos esto por 0, dividido entre ese factor, entonces este es el término que baja acá. 1 sobre Rm T1 TC. Bien, ahora debemos analizar la primera columna. En esta primera columna no tienen que existir cambios de signo. Bueno, esas son constantes de tiempo, siempre son positivas, esto es mayor que 0, 1 es positivo, esto es positivo, la angulación no puede ser negativa, 2 veces la inercia tampoco, constantes de tiempo. Este es el factor. Ese factor debe ser mayor que 0 para que el sistema sea estable. Entonces, continuaremos acá. Para que sea estable, todo este factor debe ser mayor que 0. Entonces, 1 sobre T1 TC multiplicado por 1 sobre T1 más 1 sobre TC menos 1 sobre Rm T1 TC sobre 1 sobre T1 más 1 sobre TC debe ser pues mayor que 0 para que el sistema sea estable. Bueno, si multiplicamos en esta desigualdad por ese denominador, el denominador es equivalente a decir pasa al otro lado, desaparece, quedándonos 1 sobre T1 TC por 1 sobre T1 más 1 sobre TC menos 1 sobre Rm T1 TC debe ser mayor que 0. Esto es, trabajando en la desigualdad. Si sumamos miembro a miembro esta expresión, vamos a tener 1 sobre T1 TC por 1 sobre T1 más 1 sobre TC mayor a 1 sobre Rm T1 TC. Y acá se puede ver T1 TC desaparece, quedándonos esta condición. 1 sobre T1 más 1 sobre TC debe ser mayor a 1 sobre Rm. Esta es la condición para que el sistema sea estable. Pero ahora analizaremos un poquito a qué podemos echar mano para que se cumpla esta condición. M es 2 veces la inercia, eso viene del diseño de la central, eso no podemos modificar. T sub C también es el modelo matemático de la central térmica, tampoco podemos modificar esa constante de tiempo, pero sí podemos modificar la constante de tiempo del regulador. Entonces se puede modificar la constante de tiempo T1 y además la regulación del sistema y R. Lo demás no podemos modificar. Entonces debemos jugar entre esta constante de tiempo T1 y la regulación del sistema para que se cumpla esa condición y podamos decir el sistema es estable. Recordemos que el regulador isócrono definitivamente era inestable. Pero si se cumple esa condición, este regulador con caída de velocidad va a trabajar en forma estable. Y esa es la diferencia con el anterior regulador. Pero ahora analizaremos un poquito cómo es la respuesta en el tiempo de este regulador. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis.
comportamiento en el tiempo. Sigamos considerando que el amortiguamiento es cero, o sea que no hay gran variación. Ocasionemos una perturbación, una variación de carga. Un incremento, o sea, un aumento de carga, un incremento. Que sea una función escalón, es decir, el incremento de carga es una señal escalón de amplitud delta PL. Es decir, un incremento de carga delta PL en el dominio de Laplace igual a delta PL minúscula sobre S. Es decir, está trabajando en una determinada condición de carga, aumenta la carga, la característica de carga, con una amplitud delta PL, función escalón en el dominio del tiempo. Entonces vamos a ocasionar una variación de carga. Todo lo demás se va a la realimentación despreciando esta señal de referencia, es decir, la señal de referencia la anulamos. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema en bloques para esa condición que queremos estudiar respecto a la salida? La salida es la variación de frecuencia. Esto va a ser el punto de suma. Este punto entra como señal de perturbación negativa, además delta PL, delta PL sobre S, un escalón. En la malla directa tenemos este bloque, 1 sobre MS. Y acá tenemos la salida, sigma. Todo lo demás se va a la retroalimentación. Este signo menos pasa aquí, entonces es una retroalimentación negativa. Vamos a tener estos bloques en cascada. 1 sobre R, acá 1 sobre 1 más S veces T1, y el otro bloque de la central 1 sobre 1 más S veces T sub C, y la retroalimentación. Quedaría de esa manera el esquema en bloques. La función de transferencia de esto, sigma sobre delta PL. Pero delta PL es una señal negativa, entonces menos. En la malla directa, 1 sobre MS. En la malla de realimentación, 1 más, por la realimentación negativa, el producto de estos bloques. 1, pongamos en el numerador, Rm por S. Rm por S, que multiplica a este bloque 1 sobre S veces T1 por 1 más S veces T sub C. De esa manera. Hagamos operaciones. Entonces, la relación de transferencia menos delta PL. En el numerador, 1 sobre MS. En el denominador, el común denominador es Rm por S. Rm por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C. Ese denominador multiplica 1, entonces Rm por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C más 1. Acá se puede ver que se simplifican en los denominadores M por S. Multiplicando extremos y medios vamos a tener, esto va al numerador, R por 1 más S veces T1
por 1 más S veces T sub C, y en el denominador Rm por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C más 1. Esa sería la relación de transferencia. Pero ahora queremos la señal de salida, que es la variación de frecuencia, expresada en por unidad. Entonces, todo esto, R por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C sobre Rm por S 1 más S veces T1 1 más S veces T sub C más 1, que multiplica a la señal de perturbación, que tiene esta función de transferencia, pero es negativa. Entonces, menos delta PL sobre S. Esa sería la respuesta en el dominio de Laplace. Anotaremos aquí sigma en el dominio de Laplace. Bueno, a esto vamos a aplicar el teorema del valor final, es decir, por teorema del valor final, para ver cuál es el comportamiento en un tiempo considerable. ¿Qué nos dice ese teorema? Ya hemos hablado de ese teorema. La respuesta en el tiempo, cuando el tiempo es muy grande, se puede evaluar como el límite cuando S tiende a 0 de S veces esta relación de transferencia. Entonces apliquemos esto. La salida, que es la variación de frecuencia en un tiempo grande, es igual al límite cuando S tiende a 0 de S veces todo esto. R por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C sobre Rm por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces T sub C más 1, multiplicado por menos delta PL sobre S. Bueno, acá se puede ver que se simplifica esta S con esta. Si S tiende a 0, esto se hace 0, esto se hace 0. En el denominador Rm por S, S multiplica todo esto, se hace 0. ¿Qué nos va a quedar? En el numerador nos quedará simplemente R, que multiplica 1 a 1 y por menos delta PL. R por delta PL. En el numerador. En el denominador sobre 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si la señal de entrada era esta, ¿cómo va a ser la señal de salida en el tiempo? La señal de salida que se refiere a la variación de frecuencia debido a esta perturbación en el tiempo. Es una señal negativa, entonces se produce la perturbación, la variación de carga, esto baja a un valor hasta máximo de una amplitud menos R por delta PL. Pero se estabiliza. Lo que quiere decir, este regulador está controlando la variación de frecuencia. Ha variado la carga, eso ocasiona que la frecuencia varíe y lo estabiliza, pero no lo lleva a 0. Entonces, esta parte para llevar a 0 ya viene a ser la regulación secundaria, la depuración de la señal. Bien, eso es lo que nos faltaba para concluir con el regulador con caída de velocidad. Los demás reguladores que vamos a estudiar giran en torno a esos dos reguladores, al isócrono y al regulador con caída de velocidad. Yo voy a averiguar si ya podemos pasar clases presenciales. Hasta mañana yo les confirmo si vamos a pasar presenciales o mañana más de manera virtual. Que tengan un buen día.